Amén. Amén. Seguimos con el tópico de Pentecostés, ¿no? Las semanas anteriores estuvimos hablando del día de Pentecostés desde la perspectiva de lo que era la fiesta, lo que fue la fiesta para los judíos. Después, la semana pasada hablamos de Pentecostés sobre lo que es la perspectiva para un gentil y de las bendiciones que tenemos desde el día de Pentecostés la iglesia cristiana. Cómo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, y leímos unas listas donde vemos que en Cristo Jesús fuimos hechos hijos, se nos dio el don de Espíritu Santo, tenemos redención, tenemos salvación, fuimos miembros de un mismo cuerpo, ahora estamos cerca de Cristo, cerca de Dios, etcétera, 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 ¿no? Un montón de cosas. Y hoy vamos a continuar hablando de Pentecostés, pero específicamente del don de Espíritu Santo. Porque si hay algo que marca el inicio de la iglesia cristiana, el día de Pentecostés del año 28 después de Cristo, fue el derramamiento del don de Espíritu Santo a todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Y tiene sus razones de por qué Dios lo hizo, ¿no? En comparación con los demás. Así que comencemos. Nuevamente, Hechos 1, versículo 8 dice: el Señor Jesucristo le preguntaron sus apóstoles: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Porque esa era la promesa. La promesa era la restauración de Israel, y desde Israel se iba a gobernar el mundo con vara de hierro. Eso es lo que esperaban los israelitas. Sin embargo, el Señor le dijo: aguántate ahí, todavía no, porque entró algo que se conoce como el secreto en la iglesia cristiana, y fue, o mejor dicho, el secreto de la iglesia cristiana. Y era este periodo de tiempo donde Dios derramó gracia como nunca antes en la historia. Por eso se conoce como la gracia, la era de la gracia, que tendrá su fin en el rapto de la iglesia. Y el Señor Jesucristo les dice: pero cuando venga Espíritu Santo sobre ustedes, es decir, cuando sea derramado sobre ustedes el don de Espíritu Santo, porque acuérdense que en Lucas 24 lo había preparado y les enseñó a cómo recibir el Espíritu Santo, donde Él les sopló sobre ellos y le dijo: recibí el Espíritu Santo, ¿no? Eso es en Lucas 24. Porque siempre estuvo la promesa del Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo prometido para los tiempos, para el nuevo pacto, los tiempos del milenio, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estuvo prometido. Es diferente en muchos aspectos al Espíritu Santo que se daba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había Espíritu Santo, pero era temporal, muchas veces para un trabajo específico y después se iba. Era un espíritu que estaba sobre, no dentro, lo que significa que si usted perdía esa comunión con Dios, usted perdía el don de Espíritu Santo, y por eso es que David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sin embargo, en la era cristiana, el Espíritu Santo está en ti, está sellado. Estás marcado con Él. Y ese sello está allí como garantía de la promesa de Dios de que tú ya fuiste comprado por precio y estás esperando el tiempo de la redención final, donde todas las promesas en Cristo se harán verdad en ti. Nuevo cuerpo, en una nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Cero enfermedad, cero sufrimiento. Todas esas promesas son sí en Cristo para todos nosotros. Esa es una de las diferencias que hay. Incluso la salvación, cuando hablamos de Espíritu Santo como garantía, usted no consigue eso ni en los Evangelios ni en el Antiguo Testamento. No había garantía. Ahora sí te da Dios la garantía. Tienes la garantía de redención, de salvación. Esas son las nuevas cosas. Usted lee muchas cosas del Antiguo Testamento y no cambian en función de la gracia de la iglesia. Muchas cosas no cambian. Siguen ahí, pero cuando llegas al tema de la salvación, cambia totalmente. Es nuevas explicaciones. Entonces dice el Señor Jesucristo: pero cuando venga Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Entonces uno se pregunta: ¿poder para qué? Porque sabemos que tenemos que ser testigos, y eso es algo importante. Entonces nosotros recibimos Espíritu Santo y recibimos poder, y poder para servir. Ese es el punto del poder de que Dios te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder, primeramente
para servir a los demás a través de nuestros dones, ministerios, energizaciones y manifestaciones que Dios te da a través del don del Espíritu Santo. Te da poder para servir. Poder para servir. Ahorita se lo voy a mostrar. Y te llamó a ser testigo. No te llamó a ser teólogo. No tienes por qué ser teólogo para ganar gente. No tienes que ser un erudito. Te llamó a ser testigo. A que tú vayas y te sientas a tomarte un café con un amigo y le cuentes lo que el Señor ha hecho con tu vida. Para eso tienes que reconocer y estar agradecido cómo tu vida el Señor la ha impactado. Ser testigo de Él. Después, si esa persona entra y se hace cristiano contigo, ya vendrán las discusiones de que si la Trinidad, que si esto, que si es una persona, que si no es una cosa, que si de dispensación, que si teología del pacto, que si premilenarismo, que mira, eso viene después. Tú como una persona que está recién conociendo, tú no te tienes que caer en diatribas doctrinales eternas. Tú simplemente le hablas de tu amor por Cristo y cómo Él te ha ayudado y punto. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y es así. Y gracias a Dios que el Señor lo dijo así. O dígame que a usted le gusta escuchar a una persona que solo habla de ella. No, porque yo, porque mi vida, porque yo y mi vida. Y tú sabes que no sé qué. ¿A ti te gusta eso? Eso es un yoísmo y tú dices, Dios mío, qué cansado es esta persona. Y peor aún si es negativa. Porque hay gente que ya la vida de por sí es un fastidio, pesada. ¿Cierto? La vida ya tiene un sinsabor añadido para tú conseguirte una persona que lo primero que te dice, no, lo que pasa es que el fulano, no que está, que pin, no, eso te va a salir mal, que no. Dios mío, ¿de dónde salió? ¿Usted quiere andar con esas personas? No. Y si te invita para una reunión, que te voy a invitar a una reunión de quejones, ¿quieres ir? No. Entonces, entonces, usted es testigo de lo bueno que el Señor. Oh, ¿usted no le parece agradable cuando el Señor te bendiga, mi hermano? Buenos días. Todo va a salir bien, mantenga la fe, mantenga el ánimo. Ya sabemos que la vida es eso. Eche para adelante con lo que hay. Eso va a cambiar cuando venga el Señor. Usted acepta al Señor y viva. Entonces nos mandó a ser testigo, no te mandó a ser teólogo erudito y vas a agarrar una persona nueva y le vas a meter toda la doctrina de tu iglesia para ver si él la cree y es tu amigo. Porque si no cree lo que tú crees, no es cristiano, es pasto envenenado, tiene demonio. ¿Ok? Fue una cizaña que creció por ahí, porque lo correcto somos nosotros. Me doy a entender, ¿no? Entonces usted recibió el Espíritu Santo para que tengas poder para servir a la iglesia, que es gente, servir a otros y ser testigo a aquellos que puedan añadirse a la iglesia para que lo pueda servir. ¿Ok? Por eso que el Señor enseñó que el que quiera ser el primero tiene que ser el que más sirva, no el que más se hace servir. No sean como los músicos. ¿Ok? Así es. Entonces, básicamente, para ponerlo plano, usted recibió poder para básicamente dos cosas. Para servir a los demás a través de tus ministerios, tus dones dados por Dios a través del Espíritu Santo, y para ser testigo del Señor Jesucristo donde tengas que serlo. ¿Ok? A donde te manden, usted va y es testigo del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, en Hechos 10, ¿no es? Ajá. Él no fue allá con un curso y un seminario tremendo para ganar. Él fue allá y les contó lo que Jesucristo había hecho, porque el Señor vino, nació, murió el Mesías y fue crucificado y está sentado a la diestra de Dios y ahora el tapín. Y la gente que recibió el don del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas ese mismo día. ¿Ok? Así de simple. Y es que usted necesitamos para hacer la obra de Dios, porque no es por nuestra fuerza, es por su fuerza que se hace la obra de Él. Y el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, recibió Espíritu Santo, que es poder. Y después que recibe el Espíritu Santo, es cuando Él comenzó su ministerio con poder para la gente. Y es lo que te dice Hechos 10, que es cuando Pedro está hablando, ¿no?, con esta gente. Él le dice, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cuando lo ungió Dios con
Espíritu Santo y poder, porque el Espíritu Santo es poder. Y anduvo, ¿cómo andar? Caminar, ¿cómo vivió pues? ¿Cómo vivió? Y vivió haciendo el bien, sirvió a los demás, haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque la gente está oprimida. Depresión. Mire, esta es una época que aunque hemos avanzado en tecnología, aunque la sociedad ha avanzado tecnológicamente, vivimos en una época donde la presión en las personas es fuerte. Mire, los casos de depresión como nunca en la historia. Gente tomando pastillas para calmantes y todo eso. Depresiones, estrés, todo ese tipo de cosas, enfermedades que nunca habían existido por la maldad del hombre, ¿no? Vean, por 6.000 años comimos pan y nunca había enfermedad. Ahora la gente no puede comer pan porque le da gluten. Porque resulta que el trigo ha sido tratado genéticamente. No es el trigo que usted está comiendo no es el mismo trigo que comían nuestros antepasados. Incluso si usted se pone a leer, un tomate que usted se come hoy no equivale a un tomate que se comió una persona hace 100, 150 años. Necesitarías como 6 o 8 tomates, algo así, para tener la misma carga de minerales y vitaminas y esas cosas de lo que tiene un tomate hoy. Para que usted se haga una idea de leer todo eso. Y vienen ahora también con un asunto de que seamos, la carne la van a tratar también para que vas a ser alérgico a la carne. Eso nunca se ha visto en la historia, pero se va a ver, ¿oyeron? Ok, y lo mismo con la leche y todas esas cosas, porque no dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán personas que te prohibirán comer aquello que Dios hizo para nosotros. Entonces, básicamente hasta la carne, no sé si ustedes han leído lo de la agenda esta, ahora quieres que coman carne sintética, porque la carne de vaca es mala para el mundo, o sea, está acabando la tierra. Válgame Dios. Y eso es una agenda tan fuerte que incluso personas aquí sentados creen que de verdad están ellos destruyendo el mundo, estamos contaminando. Eso es otro tema, no me meto hoy por ahí. Sigamos mejor en el Espíritu Santo aquí, ¿ok? No se preocupe. Entonces, el Señor, Dios ungió, y esto es bueno entenderlo, ¿no? Porque lamentablemente en muchos movimientos carismáticos, cuando Dios está energizando a las personas a través del Espíritu Santo, lo llaman unción. Hay una unción, entonces tiende a haber confusión por el uso del lenguaje, y la verdad es que eso es cuando hay una energización. Pero unción es una sola vez. Es decir, cuando usted es ungido, o sea, cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted fue ungido, no hay más. ¿Ok? Y eso lo hace, hoy lo hace el Señor Jesucristo. Él es el que está ungiendo a los nuevos miembros de la iglesia. Eso lo hace Jesucristo. Ningún pastor derrama unción, ¿oyeron? Eso es mentira. Y menos te doy cobertura. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Quien unge con Espíritu Santo es Dios y el Señor Jesucristo, más nadie. Y unción es una sola vez, no sucede en tu vida 500 veces. Una sola vez tú eres ungido con Espíritu Santo. No es que se te fue el Espíritu, volvió. Tomaste una cerveza, se te fue. Pediste perdón, volvió. Viste una muchacha, se te fue. Pero eso es una mamadera de gallo, eso no funciona así. ¿Ok? Ajá. Entonces, el punto es que usted necesita, si el Señor Jesucristo necesitó el don de Espíritu Santo para llevar su ministerio terrenal y servir haciendo el bien a los demás, porque para eso es el don, para provecho de todos, eso lo vamos a leer al final, el don es para provecho de todos, entonces nosotros necesitamos también el don de Espíritu Santo para servir y hacer el bien en la iglesia, porque nosotros fuimos llamados básicamente a dos cosas. ¿Ok? Básicamente a dos cosas. Uno, reconciliar el mundo con Dios. Ser testigo de Cristo, vaya y haga discípulos. ¿Ok? Eso es básicamente. Y el otro es edificar una iglesia.
Usted fue llamado a edificar una iglesia por medio del servicio que Dios te haya otorgado, el don que Dios te haya otorgado. Fuimos llamados a edificar una iglesia, es decir, a ayudar a la iglesia a crecer, y eso es lo que llamamos formar discípulos, formar personas obedientes, centrados en las palabras a Cristo, que quieran hacer la obra también. Básicamente es eso. Obviamente, aparte de que nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a lo que Dios manda, ¿no? Pero de hacer para externo es eso. Vaya, Ministerio de Reconciliación, y ven aquí y en la iglesia ayude a edificar la iglesia, forme discípulos, forme gente que quiera asumir seriamente lo que Dios manda. No conversos, sino discípulos reales, verdaderos, gente formada. Porque el converso, lamentablemente, deja mucho que desear. Ok, entonces, la iglesia, a partir del día de Pentecostés, toda nueva persona que acepta al Señor Jesucristo es automáticamente bautizada con el don de Espíritu Santo. Y esto es un asunto, por eso es que les decía la semana pasada que estos son asuntos de fe. De fe, porque muchas personas no creen porque no sienten o no ven el Espíritu Santo. Entonces no creen que ya han sido bautizadas, por lo cual no están seguros si fueron salvos o no. Pero no es un asunto de ver, es un asunto de creer y por tanto actuar en función de lo que Dios te dice que ya tú eres o ya tienes. Y entonces cuando actúas en función de lo que tú ya eres y ya tienes en Cristo, entonces ahí verás la manifestación de esa realidad interna, de esa nueva naturaleza, de esa nueva creación en ti, porque eres llamado nueva creación o nueva criatura, porque cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, Dios crea en ti, pone el don de Espíritu Santo y tienes una nueva naturaleza, eres un nuevo ser, ¿ok? ¿Me doy a entender? Entonces todos somos bautizados con el Espíritu Santo y vamos a ver qué dice la Escritura. La Escritura dice lo siguiente, mismo Hechos 2, 1, 47, entonces el día de Pentecostés dice, y a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, porque había un Espíritu Santo prometido diferente al del Antiguo Testamento, ha derramado, y vean el lenguaje de agua, ¿no? Ha derramado los ríos de agua viva, ha derramado esa agua que usted bebe y nunca tendrá sed, porque Jesucristo es el pan que te comes y no vuelves a tener hambre. Bueno, ha derramado esto que ahora ustedes ven y oyen, porque vieron las lenguas de fuego y los oyeron hablar en lenguas, que es una manifestación de las 9 del don de Espíritu Santo que te dan certeza de lo que tú tienes ahora, ¿ok? Por tanto, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don de Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo en la Biblia tiene dos formas, ¿no? El Espíritu Santo como don, la donación que Dios te hace, es su naturaleza, y está el Espíritu Santo como nombre de Dios. Por eso, cuando usted lo ve en minúscula, hace referencia al don, el poder inherente que usted tiene, recibirás poder, el poder que está en ti, dunamis, y está el Espíritu Santo como nombre de Dios, ¿ok? Que es donde aparece en mayúscula. Hay un problema a veces de traducciones porque te traducen el don y te ponen el don como en mayúscula y tiende a haber confusiones a veces a qué está hablando, pero el contexto es el que te dice. En este caso estamos hablando del don, un regalo. ¿Sabes lo que es un don? Una donación. Dios te dio el don. Cuando creíste, te donó su naturaleza, el Espíritu Santo, te la dio. Para que tengas poder espiritual, para vivir la vida espiritual que Dios desea y diseñó que tú vivas. Y para que también des o la saques de honrón por Dios también ante otras personas, que puedas cumplir tu ministerio y reconciliar el mundo con Dios, etcétera, etcétera. Y dice, mire, Romanos 8:23, nueva versión internacional, dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, nosotros es pronombre para la iglesia. También nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Primicia de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo prometido.
Dios nos dio esas primicias, somos las primicias de ese don, de ese Espíritu Santo que Dios prometió para el reino milenario, ¿ok? Nosotros tenemos hoy como regalo, por decirlo así, las primicias de ese don, de ese Espíritu Santo que se había prometido. Dios nos dio esas primicias. Eso es cuando crees. Desde Pentecostés hasta hoy, toda persona que acepta al Señor Jesucristo y cree, recibe el don del Espíritu Santo. Las primicias del Espíritu Santo prometido, las recibes. Te está en ti. El don del Espíritu Santo está en ti. 1 Corintios 12:13, nueva versión internacional, dice: todos fuimos bautizados, debería ser en un solo espíritu, ¿ok? Para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, todos nosotros, vean el lenguaje de agua, ¿no? Ha sido derramado, se te dio a beber, o ese río de agua viva que corre, ¿ok? ¿Verdad? Fuiste bautizado, es decir, cuando eres bautizado en espíritu, recuerden que la palabra bautismo no significa agua, ¿oyeron? La palabra bautismo significa ser sumergido. ¿Ok? Entonces cuando usted dice bautizar en griego es sumergir algo en algo, sumergir algo. O sea, básicamente, cada vez que usted se come un pan con café y usted lo sumerge en el café, usted lo está bautizando, ¿yo? Eso es lo que significa la palabra bautizar, sumergir en. Lo que pasa es que asociamos bautismo solo con agua por el asunto de Juan el Bautista y los lavamientos del Antiguo Testamento. Pero básicamente lo que Dios está diciendo es que tú eres sumergido en Espíritu Santo. Tú eres imbuido, limpiado completamente por el don. Dios no se reservó nada contigo, ¿no? Entonces todos fuimos bautizados en Espíritu Santo, todos, en un mismo Espíritu. Todos tenemos el mismo don. Todos tenemos el mismo don. Cualquier creyente, el nuevo, el viejo, todos tenemos el mismo don dado por Dios. Depende de cada quien permitirle al don de Espíritu Santo guiar tu vida, dejar que trabajar con Él y desarrollar la nueva vida que Cristo ganó para ti. El problema es que muchos cristianos, como no se empeñan o se esfuerzan en los asuntos espirituales, en creer y echar para adelante lo que es ese don en Él, entonces usted ve que muchos cristianos no avanzan, sino se estancan o retroceden. ¿Ok? Continuamos, vean esto. Efesios 1:13 al 14, este es genial, nueva versión internacional dice: en Él, en nuestra unión con Cristo, esta es una de las bendiciones, ustedes, pronombre para la iglesia, ¿verdad? En Él, en Cristo, ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que le trajo la salvación, un momento, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las buenas nuevas que nos traen salvación? Hoy, ¿cuál es la buena nueva que nos trae salvación? Y este es el mensaje de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Es un asunto de fe. Yo de verdad creo que Dios resucitó al Señor Jesucristo de entre las personas muertas y hoy está sentado como a la diestra de Dios como Señor de todo, por bien de la iglesia. Entonces ahí uno es sellado con el Espíritu Santo, porque vean lo que te dice. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio, o sea, las buenas nuevas para la iglesia, que les trajo la salvación, y lo oyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es decir, cuando usted cree el mensaje del evangelio, automáticamente usted es sellado. También la Biblia dice que usted nace de nuevo de simiente incorruptible. Dice que usted es hecho una nueva creación, una nueva criatura. Ese sello ahí es el sello del rey, ¿sabe? Una cera de vela y ponían el sello del anillo. Ese es el tipo de sello que está hablando allí. Es uno de los casos que hay. El sello que ponía, eres sellado con Espíritu Santo prometido. O sea, el Espíritu Santo en ti, garantiza nuestra herencia.
Es decir, ese don que usted tiene hoy es la garantía de parte de Dios, es decir, es el pago inicial. ¿De qué? Es la garantía, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Es decir, ese Espíritu Santo en ti es la garantía, o sea, el adelanto de que cuando lleguen los tiempos de redención, usted tendrá nuevo cuerpo, ¿ok? Usted tendrá vida eterna, usted vivirá en el reino y todas esas promesas, ¿ok? Eso es lo que te garantiza el Espíritu Santo dentro. La redención final del pueblo adquirido por Dios, porque tú fuiste comprado por precio. Dios tú no llegaste de gratis a Dios. Aunque la salvación hoy es gratis, es gratuita por lo que hizo Jesucristo, a Él le costó la vida de su Hijo amado. ¿Usted daría a su Hijo para salvar a alguien? Honestamente. ¿Verdad que no? Por eso es que el amor de Dios va más allá de lo que uno... Sí. Póngase en esos zapatos. Porque uno a veces piensa, no, porque Él es Dios. No. Póngase en los zapatos. ¿Usted daría a su hijo para salvar a alguien? De verdad, ¿usted daría a su hijo? Jenny, ¿tú darías a tu hijo por salvar a los músicos? No, ¿verdad? Ajá. ¿Lo daría? No. Es difícil. Entonces, póngase usted en los zapatos de Dios. ¿Cuánto te amó? ¿Cuánto te amó que Él, a su hijo que Él amaba, a su hijo amado, que no le faltó en nada, lo dio para que nosotros, seres, me reservo la palabra, pudiéramos tener esperanza? ¿Ok? Así mismo. Para alabanza de su gloria, porque al final todos alabaremos a Dios. Dios, gracias por lo que hiciste, porque gracias a lo que hiciste, nosotros ahora tenemos vida y vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Amén. Denle un aplauso. Santiago 1:18. Le estoy remarcando esto porque lamentablemente hoy se habla del Espíritu Santo muchas cosas que no están en la Escritura. Por lo menos las manifestaciones del don de Espíritu Santo hoy en la iglesia son un desastre. Es gente cayendo para atrás, tirando gente por allá, otros saltando por el piso, hay una columna de Dios aquí, no puedes atravesar, ridiculeces. El don de Espíritu Santo y las manifestaciones y lo que está allí es para bien de la iglesia, no para vergüenza y necedades de esas. No es para mostrar como que una persona tiene un superpoder. A la final, el poder es de Dios. Y es poder para servir, no para engrandecerte, no para servir a otro, para ayudar a otro, para edificar una iglesia. Para eso es el poder. ¿Ok? Por su propia voluntad, fue porque Dios quiso, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. O sea, ahora eres hijo de Dios, naciste. Nadie puede deshacer un nacimiento, ¿yo? No lo puedes echar para atrás. No, métanlo de nuevo en la barriga. Imagínate. Métanlo en la barriga otra vez, por favor. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Voy a explicar esto. Hay muchas primicias, esto de los primeros. En la Escritura hay muchas primicias. Están las primicias de la cosecha, incluso estaba la primicia de la miel, de la no sé qué, un montón de cosas. Jesucristo es la primicia. Incluso hubo una persona que fue llamada la primicia de Corintio, es decir, el primero que creyó en Corinto. Y creo que estaba la primicia de Acaya, también sale en la Biblia, el primero que creyó en Acaya. Nosotros que tenemos la primicia del don de Espíritu Santo, pero también somos la primicia
de los frutos de su creación. Porque recuerde que Dios, la gente cree que cuando se habla de creación, creen que Dios solo creó en Génesis 1. Y resulta que Génesis 1 es incluso una recreación de lo primero. Y a partir del día de Pentecostés, Dios creó la iglesia cristiana y dice que fuimos creados, no dice que fuimos creados en Cristo. Dios crea en ti el don de Espíritu Santo y te pone una nueva naturaleza y ahora eres de Él, eres sellado y perteneces a Él. Y ese sello, esa garantía, eso que tenemos, nosotros somos los primeros frutos de la cosecha final de Dios. De la cosecha que cuando venga la siega, de la cizaña y el trigo, nosotros somos los primeros frutos de esa cosecha que vendrá de la nueva raza de personas que se están levantando en unión con Cristo. Porque así como se levantó una raza de seres humanos en Adán y morimos, el Señor Jesucristo vino para levantar una raza nueva de personas con vida eterna. Y usted es de los primeros frutos de esa nueva creación. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ajá. Y hablando de nacer, ¿no? Por cierto, hay 3 palabras para nacimiento en la Biblia y son 3 palabras interesantes en el Nuevo Testamento, de que el cristiano nació y es garantizando, dándote a decir que tú eres garantía de salvación, ¿no? Para Dios, ¿no? Por eso, primera de Pedro 1:23 dice, Biblia de las Américas, pues, habéis nacido de nuevo, has nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, que es la de Adán. La simiente que nos viene de Adán se corrompe, ¿no? Por eso somos pecadores. Pero ahora nacemos de nuevo de una simiente que es incorruptible, porque el don de Espíritu Santo, la nueva naturaleza en nosotros y lo que seremos cuando resucitemos, no se corromperá. Usted no puede corromper el Espíritu Santo. Usted puede apagarlo, entristecerlo en ti, porque no vives conforme a Él, porque no le haces caso a la guía que Él te da, porque no lo usas. Porque eso es como un regalo, eso es como que ustedes les regalen una caja de maquillaje. Voy a hablar para las mujeres, porque siempre hablo de una caja de herramientas que los hombres la entienden más, ¿verdad? Para los hombres imagínense que es una caja de herramientas, para las mujeres vamos a hablar de una caja de maquillaje. Sombra, colores, ¿qué más? Pintura de labio, todo eso, todos esos juguetes extraños para nosotros, pero conocidos para ustedes. Ajá. A ustedes les regalaron una caja con todos esos juguetes. Con todo esos coloretes, sombra, base, ¿qué más? Pintura de esto, pintura de lo otro. Y se lo regalaron. Y marca buena. Chanchín. No, ¿cuál es la marca buena? Estée Lauder, esa misma, esa, una marca buena. Y se la pusieron ahí. Y usted es tuya, te la regalaron. Ese es tu don, te regalaron tu cajita de maquillaje. ¿Y usted sabe qué? Y usted no la usa. Porque a usted no le gusta maquillar. Y usted no la usa. Es lo mismo con los hombres. Usted le regala una caja de herramientas y tienes ahí alicate, todo. Y no la quieres usar, no la usa. Porque está a prerrogativa del que la tiene. Entonces, si usted, por eso que dice que aquellos que viven guiados por el don de Espíritu Santo mostrarán el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Todo ese fruto es mostrado cuando dejas que el Espíritu Santo sea tu guía. Pero cuando tú no lo dejas, muestra los otros frutos. Sigue habiendo celos, envidias, contiendas, necedades entre nosotros, porque ese es el fruto de la carne. Por eso es que Pablo le dice en 2 Corintios 3, aunque sois espirituales, porque tienen el Espíritu Santo, les tengo que hablar como carnales, porque aún hay entre ustedes celos, envidias, contiendas, lo cual muestra que están todavía andando en la carne y no en el Espíritu. ¿Ok? Entonces hay gente que aunque tiene el don de Espíritu Santo, no lo manifiesta. Y la iglesia cristiana por muchos siglos, este tema del don de Espíritu Santo lo han tenido arrinconado por allá. Arrinconado. En una línea cristiana que se llama cesacionismo, donde dice que todo esto cesó, las manifestaciones cesaron, ya eso no está ahorita disponible, eso fue solo en el principio.
cesación. Sin embargo, usted no puede entender la Biblia. La Biblia fuera un libro más sin la riqueza de las manifestaciones espirituales. ¿Tú te imaginas la Biblia? ¿Te imaginas la Biblia sin el relato cuando dice, y vino Espíritu Santo sobre Sansón y despedazó al león como que fuera un cabrito? No te la puedes imaginar. Ese poder le descendió en él. ¿Usted se imagina la Biblia sin Gedeón descendiendo sobre él el Espíritu Santo y tocando la trompeta? No te la imaginas. Descendiendo sobre Saúl descendiendo sobre Samuel para que ungiera a Saúl como rey. No puede. Pierde sabor la Biblia sin las manifestaciones y sin el trabajo del Espíritu Santo. Pierde sabor total. ¿Te imaginas tú leer el relato donde Moisés en Números 11 se molesta con Dios y esa conversación ese es un tipo de oración muy, muy cercana? Vean que Moisés no oraba como nosotros. A nosotros nos han enseñado a orar como que Dios fuera el gerente de PDVSA por allá que tú no lo ves nunca bien lejos. Y cuando usted tiene que orar como que aquí al lado tuyo, Señor, como que estuvieras hablando con un amigo. Y él dice, Señor, este pueblo todo el día viene quejándose, pidiéndome carne. ¿Y de dónde voy a sacar yo esa carne? Mejor mátame que yo no soporto esta carga que me diste. Era pesado dirigir el pueblo, porque las ovejas echan broma, ¿oyeron? Ajá. Sí. Se los dejo ahí para estudios bíblicos más adelante. Ajá. No, incluso ríanse, pero hay una parte en Ezequiel que Dios le tira a los pastores, ¿no? Por no guiar bien al rebaño. Pero también después le tira al rebaño y le dice, ustedes pisan el pasto donde comen. O sea, como que, ¿ok? Entonces Moisés se estaba quejando. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo, consígueme 70 ancianos de buen carácter, ¿no? Y compartiré el Espíritu Santo que está contigo con ellos para que te ayuden a llevar la carga. Y eso es interesante de saber, porque todos nosotros tenemos don de Espíritu Santo en la iglesia y a Dios nos dio todo el mismo Espíritu y nos bautizó en el mismo Espíritu y nos dio a todos dones, nos dio manifestaciones del don a todos. ¿Para qué? Para que la carga de la iglesia la llevamos entre todos. La edificación de la iglesia no corresponde a un grupito, son todos responsables de edificar una iglesia. Son todos responsables. ¿A quién les dio el ministerio de la reconciliación? A todos. Todos tenemos que reconciliar a la gente con Dios. Llevar el mensaje nos corresponde a todos. Hacer discípulos nos corresponde a todos. A todos. Eso no es un trabajo de un grupito. ¿Ok? Que cada uno tiene una función diferente en la iglesia. Obvio, eso es más que obvio. Pero todos deben sumar para edificar una iglesia. No poner tropiezos. Lamentablemente muchas veces la gente se dedica a poner tropiezos. Y les voy a dar una promesa, porque a la gente les encantan las promesas, en las iglesias les encantan las promesas de victoria. Somos más que vencedores, Pero hay una promesa de esas que a la gente no le gusta que le nombren, que dice, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces, cuídese usted de no ser tropiezo a la edificación de la iglesia. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no voy a hacer tropiezo, pero tampoco hago nada. Peor, porque entonces caes en la parábola de la parábola de los talentos, que Dios nos ha dado talento a todos, ¿no? Y dones. Entonces, bueno, Señor, al que le dieron 10, hizo 10 más. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, ven aquí, ahora te vamos a poner a cargo de esto. Al que le dieron 5, produjo 5 más. Bien hecho, siervo fiel, a ti te voy a poner a cargo de esto. Y vino el otro y dijo, Señor, como yo sé que usted castiga y todo aquello, yo tuve miedo y agarré y guardé la monedita para que cuando tú vienes te devolver la monedita. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo e inútil. Eso es interesante. Inútil. Es decir, te di y no hiciste nada con lo que te di. A quítenle hasta esa moneda y tíralo para allá. ¿No fue lo que dijeron? Entonces, esa es verdad, mi hermana. Esas parábolas están allí con un mensaje. A usted le dieron talento, a usted le dieron el don de Espíritu Santo.
que tiene un montón de formas de producir para provecho de la iglesia, para edificarla, no sea un siervo inútil. Cerciórese de que usted está siendo útil a la obra por la cual Cristo murió. Porque todos aquí tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el juicio comienza por la familia. No quiero saber lo que les espera, lo que no tienen nada que ver con Dios. ¿Ok? ¿Me entendí? Por eso es que ese capítulo de Números 11 es interesante. Súper interesante. La carga de edificar las cosas no recae sobre una persona. Son todos responsables de llevar eso adelante. Así que no se asuste, anímese. Eso es buenísimo. En serio. En serio. Es más, usted tiene que llegar a un punto en que su estilo de vida sea de obediencia. ¿No? Ya no tienes que pensar en obedecer ya. Tú obedeces ya por como manejar. Usted prende el carro, usted no está pensando, ahora piso la chola, ahora freno, ahora meto la segunda. Ahora usted no va así, ya usted sonó el motor por allá, usted sabe que tiene que hacer cambio, para usted para usted eso es, sí, ya es automático, pues. Así debería ser tu vida cristiana. Entonces, usted se paró, oré, me le estudié la Biblia. Para usted eso no tiene que ser ya que, ay, me corresponde, qué carga tan grande, Dios mío. No. Para usted ya lo que es el cristianismo tiene que ser como manejar un carro. Natural, pues, que te salga natural. ¿Me doy a entender? Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Mire, 2 Corintios 1, 20 al 22. Por si había dudas, les voy a leer otro de que recuerden que estas cosas son por fe. Si Dios te está diciendo que usted cuando se convierte en cristiano, usted recibió el don del Espíritu Santo, bueno, usted lo cree. Y viva ahora según eso. ¿Ok? Vean lo que dice. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Es decir, en Cristo es el catalizador, el engranaje, que hace que todo lo que Dios prometió se cumpla. Es más, lo que hace verdad a la Biblia y lo que diferencia al cristianismo de otras religiones y de que esto no sea un mito, es Cristo. Es Cristo. Cristo es lo que le da, mejor dicho, Cristo es lo que trajo lo abstracto, o sea, a la realidad. En Él es que se hace realidad todo. Y es por eso su importancia. Si no fuera abstracto como otra religión, escritos allí que pueden ser y no pueden ser, pero aquí no. Cristo es la realidad, por decirlo así, el mito que se hizo verdad es el cristianismo gracias a Cristo. ¿Ok? Él es una verdad palpable, históricamente comprobable, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. ¿Ok? Dios es el que nos mantiene firme, porque en Él es que estamos firmes, porque Él nos dio su Santo Espíritu. Porque si fuera por nosotros, hace rato que ustedes hubieran ya visto a Daniel desbarrancado por ahí. Daniel el músico, no Daniel el pastor. No, en serio, echándole broma. Vean, Dios es el que nos mantiene firme en Cristo. En Él es que estamos firmes. Tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió. El Señor Jesucristo nos unge con el Espíritu Santo. Esa es la unción. Es un acto de una sola vez. No es que el Señor está y ungió. Y te ungió 500 veces. No, es un solo acto de unción. Lo que después se conoce es energización. Se lo voy a explicar ahorita, ¿ok? Él nos ungió con el Espíritu Santo. Nos ungió. Nos selló como propiedad suya. Porque fuimos comprados por precio. Y ahora le perteneces a Él. Y por eso vas a tener que dar cuenta, ¿ok? Y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía ¿de qué? De sus promesas, de las promesas que son sí en Cristo. ¿Y cuáles son? ¿Y qué es las promesas? ¿Qué tú esperas? ¿Te espera un nuevo cuerpo? ¿Una naturaleza incorruptible? ¿Vida eterna? ¿Vida eterna? ¿Esperas un nuevo reino donde la tierra no sea el caos que usted ve hoy?
donde no habrá guerra, donde habrá abundancia de alimentos, donde ya no habrá engaños, muertes, violencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que esperamos por encimita de Cristo. No te vas a poner viejo, no te vas a poner vieja, adiós a las arrugas. ¿Ok? Voy a tener otra vez mi cabello. Ajá. Yo voy esperando mi cabello, en serio. Y me lo voy a dejar largo. Vas a decir, ¿qué pasó, muchachos? ¿Cómo están en Cumaná? Ajá. Porque aunque ustedes se rían, en algún momento de mi vida yo tuve mi cabello por aquí. Pero bueno, cosas de genética, estamos como estamos. Pero en Cristo estoy esperando esa promesa. Bueno, eso es lo que esperamos. Porque somos su pueblo adquirido y el Espíritu Santo sellado en ti es la garantía de que tú participarás de todo eso. De que todas esas promesas son para ti. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ajá. Ahora, vean, la palabra de Dios, Dios no quiere que seamos ignorantes de los asuntos espirituales. Y la carta en el libro de Corintios es una de las cartas donde yo creo que fue la mejor que Pablo escribió sobre los asuntos espirituales. Porque Tesalonicense era la iglesia modelo. La iglesia tesalonicense era la iglesia modelo, tesalónica. Ahora, la iglesia de Corintio era un desastre. Era como la de Cumaná, por más o menos. Ajá. Entonces, es muy correcto que él escribiera en esta carta sobre los asuntos espirituales de los cuales tenía interés las personas, porque ahora tiene el don de Espíritu Santo y el don de Espíritu Santo viene con manifestaciones para todos, para provecho de la iglesia. Y Pablo dice lo siguiente, ¿no? Dice, 1 Corintios 12, versículo 1 en adelante, dice, en cuanto a los dones, traduce la Biblia, pero ahí no, la palabra dones no está en el griego. Ahí dice, en cuanto a los espirituales, por eso dice, en cuanto a los asuntos del espíritu, pues, porque no todos son dones, ¿ok? Hay varias cosas. Entonces, en cuanto a los asuntos espirituales, no quiero, hermano, que seáis ignorantes. Dios no desea que ignoremos cómo se mueve el mundo espiritual y lo que tenemos en el Espíritu Santo, ¿ok? Para empezar por allí. Dios no quiere ignorancia. Eso de acéptalo por fe y así no entiendas, no camina con Dios. Dios quiere que usted entienda y sepas. En los asuntos espirituales hay dones, o sea, carisma. En los asuntos espirituales hay diaconías, o sea, ministerios o servicios. En los asuntos espirituales hay energema, o sea, operaciones, los energiza para que operes un milagro, una sanidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en los asuntos espirituales hay fanoresis, es decir, manifestaciones. ¿Ok? Creo que esa palabra fanoresis, si mal no recuerdo cuando estudié este tema, es donde viene nuestra palabra fósforo. Usted tiene un fósforo y cuando usted lo pasa por el cerillo, usted ve el fuego, ¿no? Es lo mismo, el Espíritu Santo es como un fósforo, se manifiesta, ahí está. Cuando lo usas, se ve la manifestación del mismo, ¿ok? Eso es lo que da a entender, es una manifestación de lo que está allí, de esa realidad interna que tienes ahora. Entonces Dios no quiere que seamos ignorantes. Y te dice Pablo, comenzando en Corintios 12, ahora bien, hay diversas, esa palabra diversos, es palabra, traduce mejor distribución, es decir, hay diversas distribuciones, ¿ok? Dios distribuye de diversas maneras, dice, hay diversas, ahora bien, hay diferentes distribuciones, ¿verdad? Hay diferentes o diversos dones, carismas, pero un mismo espíritu, ¿ok? ¿Ok? Ahí la palabra, probablemente el uso de espíritu allí es el uso del don de Espíritu Santo, es el más seguro, porque también se usa espíritu para el Señor Jesucristo y para Dios, pero en este caso el contexto da a entender que es más el don de Espíritu Santo. Entonces, hay diversos dones, hay diferentes distribución de dones, y eso se ve. Hay muchos dones en la iglesia.
Hay diferentes dones, cada uno tiene un don diferente, o dones para hacer algo y deberíamos llevarlo adelante, ¿ok? Está el don de la salvación, está el don del Espíritu Santo y hay dones personales, ¿verdad? Dones para servir. Después dice, hay diversas, o sea, hay distribución diferente de maneras de servir, que eso es diaconías, maneras de servir, de servicio en la iglesia, y eso también es fácil de ver. Están los dones ministeriales, que también es una de las que sale en Efesios 4, que entran los dones de servicio. Están las diaconías, pues. Dios escoge a alguien para servir a Él en un área de una cosa. Por lo menos a mí yo sé que a mí me tocó por lo menos de maestro, de enseñar, ¿verdad? Ok, y entre otras cosas. Pero hay gente que tiene otros llamados. Hay gente que tiene llamado de verdad a orar por las personas, a visitar a los enfermos. Mi hermana ya que tiene su llamado de una fundación, de ayudar a gente. Son trabajos, pero todos suman para la iglesia. ¿Me doy a entender? Hay gente que tiene una cantidad hay diferentes formas y dones con lo cual el cristianismo se alcanza y ayuda al prójimo. Y trae gente a la iglesia, ¿ok? Sí, claro, por la distribución del mismo espíritu. Hay diversas, o sea, distribuciones, ¿no? Funciones, traduce, pero es energema. Es decir, eso es que Dios energiza a través del don del Espíritu Santo en ti, pero es un mismo Dios el que hace todas estas cosas en todo. Entonces, energiza en ti para que vayas y hagas, ¿el qué? Lo que te manden a hacer. Dios te energizó para que vayas y le pongas la mano a una hermana y la sane. Dios te movió, pero en eso tienes que estar tú pegado con Dios. Por eso es importante la vida de oración. Porque si tú no estás en la vida de oración y no estás sensible a los asuntos espirituales, esto te pasa por alto. ¿Me doy a entender? Entonces, Dios energiza en ti para que vayas y hagas un milagro, para que vayas y hagas esto, para que te muevas. Y tú ves que lleno del Espíritu Santo fue y dijo, y vino poder sobre Sansón y mató al león como que fuera un cabrito, y el Espíritu Santo lo movió y corrió todo el día sin cansarse. ¿Me doy a entender? O sea, Dios energiza en ti a través del Espíritu Santo cosas, pero tú tienes que andar sensible a los asuntos espirituales y ese por eso la importancia de la vida de oración con Dios y sensible con los asuntos de Dios. ¿Ok? Y después te dice el versículo 7, pero a cada uno, a cada uno de ustedes, no a uno solo, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siempre es para provecho, nunca es para, ¿cómo decíamos? Desprovecho no es, ¿verdad? Nunca es para... ¿Cuál es la palabra antagónica de provecho? Dios mío, no había caído en eso. Siempre la manifestación del Espíritu es para provecho de la iglesia. Porque cuando usted continúa leyendo Corintios, él viene y habla a la hora de la manifestación del Espíritu para provecho y empieza a decir, ¿cuáles son las 9 manifestaciones del don del Espíritu Santo en este tiempo? Hablar en lenguas, interpretación de lenguas, fe, milagro, discernimiento del Espíritu, profecía, sanidades, ciencia y sabiduría. No, ciencia es conocimiento y conocimiento y palabras de sabiduría. Todas hay una confusión cuando a otro, pero todos operan esas 9 manifestaciones y le explico por qué. Dios, por lo menos, suponga, viene y le da a usted una palabra de conocimiento. Te dice una palabra de conocimiento y te dice, mi hermano, ve y dile a Marcelo que vienen 7 años de hambre. De abundancia y después vienen 7 años de hambre. Estoy hablándole del caso de José, ¿no? Y vas tú, te dio a conocer un caso. Y ahora viene palabra de sabiduría y te dice, ¿qué hacer con esa información? Bueno, te vas a guardar 20%
de lo que produces en la abundancia para que cuando venga la escasez, aguantes la pela. Entonces ahí tú tienes dos operaciones. Palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. No es que a usted le dan el conocimiento y a otro la sabiduría y el conocimiento que te dieron a ti. Así no funciona. Lo mismo que cuando te dan, Dios viene y te da una palabra de conocimiento y te dice, ¿a quién matamos hoy aquí? Ya, no. Mire, suponte que Dios te dice, Giovanni está muy enfermo y se va a morir esta tarde si tú no vas allá a orarle. Tú tienes que, anda allá, ve, o Giovanni está muy enfermo. Esa es palabra de conocimiento. Ahora palabra de sabiduría. Ve allá y imponle las manos para que se sane milagrosamente. Entonces viene la operación de la manifestación de fe, porque tienes que ir con fe. Acuérdate que una de las manifestaciones es operación fe en lo que Dios te está diciendo y tú vas y impones las manos y se produce entonces el milagro. Entonces tú dices 4 en un solo provecho. ¿Ok? Sin las manifestaciones, la Biblia perdiera el sabor. ¿Usted se imagina a Pablo, a Ananías, cuando Dios le dijo, anda, le dio a conocer, vean, palabra de conocimiento, anda, vas ahí a la calle que se llama derecha? ¿Cómo? No me acuerdo. Vas ahí a la calle tal, ahí está un hombre llamado Saulo de Tarso que ora. Y él le dice, esa es palabra de conocimiento, le dio a conocer dónde estaba y lo que... Ajá. Y él le dice, Señor, pero si ese anda matando a la iglesia, ve allá y ahora ve lo que vas a hacer, palabra de sabiduría. Vas ahí allá y le vas a poner las manos y le vas a decir, hermano Saulo, el Señor te manda a decir, recibe la vista. Hay operación fe y milagro. Cayeron como 2 escamas y ojo, eso lo hizo Dios, el Señor Jesucristo para confirmarle a Pablo el milagro que había sucedido. Claro, él pierde la vista para que esos 3 días él tuviera una conversación interna para que no viniera, no, eso fue un demonio que te apareció, no, ese estaría ahí llorando, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién me apareció? ¿Por qué quedé ciego? Y te llega un cristiano que tú perseguías, te apareció Cristo primero y te dice, ¿por qué me persigue? Y ahora te viene un cristiano que tú persigues, que los viniste a buscar y los metes presos y has matado a algunos de ellos, y te dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo ha enviado aquí para que recibas la vista, y le pone las manos y recibe la vista. ¿Usted cree que a Pablo le quedó dudas de que el Señor Jesucristo trabaja y opera en la iglesia? Jamás. Por eso ese hombre dijo, desde que, ¿cómo fue que dijo? No he sido rebelde a la no recuerdo sus palabras son tremendas. Él dice como que desde que él creyó, no he sido rebelde a lo que se me envió a hacer, sino que con denuedo y fuerza lo he hecho. Algo así, dice, palabras más palabras. Entonces, ¿usted se imagina cómo usted hace ese relato sin las manifestaciones del don? ¿O cómo tú ves el relato de Pedro? Estaba él hablándole del Señor Jesucristo y cayó sobre ellos Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua, que es lo que llaman hablar en el Espíritu, todo eso que sale en otras escrituras. Lamentablemente hoy hay muchos cristianos hoy que no creen eso por el mal uso que le han dado y por la mala enseñanza de los grupos cesacionistas, que han hecho un trabajo para apagar la manifestación del Espíritu que es de provecho para la iglesia. ¿Verdad? Porque por un lado tienes a uno dentro de la iglesia que como no creen eso, lo apagan, los cesacionistas, sobre todo los reformados y la ortodoxa. Y después tienes el mal uso que está sucediendo hoy en las iglesias carismáticas. ¿Me entiendes? Por eso es que también Juan hace la aclaratoria en Primera de Juan, donde dice que no escuchéis a todo espíritu, porque no todo espíritu salió de Dios. Tienes que escuchar cuando presta atención, porque ha salido muchos falsos profetas, que hoy abundan otra vez. Ahora, les digo algo, el mal uso de los asuntos espirituales no elimina que eso esté allí disponible. Usted debe creer por el buen uso y trabajar por el buen uso. Usted tiene 9 manifestaciones disponibles hoy. Eso no fue que terminó, no.
Por lo menos hay un caso donde, no, esas terminaron, eso fue solo para la iglesia del primer siglo. No hay ningún versículo que diga que eso fue solo para eso. Incluso que diga que eso fue solo para testificación, para nada. Son de manifestación y provecho para la iglesia. Así de simple. A usted le corresponde buscarle el buen uso a eso. Que el mal uso estén dando, por ejemplo, ¿por qué le digo el mal uso de las manifestaciones hoy han hecho que muchas personas no crean en las manifestaciones del don del Espíritu Santo? Eso no quita lo que usted tiene hoy. Es igual, el mal uso que unas iglesias estén haciendo con los recursos económicos no quita que Dios mandó a dar ofrenda. Usted debe creer es por dónde dar tu ofrenda que se use bien. ¿Ok? Ahora, si tú te dejas robar y explotar, ese es tu problema. ¿Me entiendes? Entonces, que otra persona mienta, en fin, el mal uso, llévalo, ahí está un cuartico para los niños, mijo, allá al final. Ve, el mal uso de otro no anula lo que usted tiene disponible, o el buen uso que usted pueda hacer de ello. Y Pablo dejó claro cuáles son las 9 formas de fanerosis, de manifestación, en la cual el Espíritu Santo se da a conocer, ¿ok? Te tienes 9, se las repito. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, que son manifestaciones de revelación. Después tienes las manifestaciones de poder, que son fe, milagro, discernimiento de espíritu, profecía y sanidades. ¿Ok? Don de sanidades. Son las 5 manifestaciones de poder. Y después tienes manifestaciones de adoración, que son hablar en lengua e interpretación de lengua. El hablar en lengua es vida personal, hablar en lengua con interpretación es para provecho de la iglesia, para que cuando usted oiga una manifestación en lengua genuina, con una interpretación genuina sobre las maravillas de Dios, entonces usted dará gracias a Dios por lo que se habló por medio del Espíritu. Hablar en lengua no es eso de ratapajatapaji, eso no existe, eso no sirve, no hay provecho en eso. ¿De qué me sirve a mí escucharte 100.000 palabras en Java? No sirve, puro show. Para eso no fue diseñada esa manifestación. ¿Ok? Entonces, sin más que... Ya, Dios mío, si he hablado hoy. Entonces, para despedirnos, lo que pasa es que le quiero dejar claro que el día de Pentecostés, algo importante y diferente en relación a los evangelios y al Antiguo Testamento es que usted, hoy, miembro de la iglesia cristiana, cualquier cristiano, tiene el don de Espíritu Santo y es para tu provecho y el provecho de la iglesia. Te fue dado para servir y ayudar a los demás. Te fue dado para ser testigo, para echar para adelante. Anímese, avive ese fuego que está en ustedes, levántase. Porque ve lo que dice Pablo sobre el Espíritu Santo en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Amén. Amén.